Bueno, vimos ya vimos la palabra fundamento, rudimento, cimiento. Y vimos lo primero, fue ¿qué? Doctrina de Cristo. ¿Qué es la doctrina de Cristo? Es la liberación espiritual, ¿sí? Entonces todo vimos ya, eso nos tiene que quedar bien claro, que es parte de los fundamentos. Y nos los tenemos que aprender, que están en Hebreos 6, ¿no? Hebreos 5 y 6. Para seguir adelante, vimos lo que se conforman como los 7, lo que forma parte de los fundamentos o rudimentos, como 7 apartados, ¿no? Los 7 elementos. Y ahí nos los describimos. Vimos la doctrina de Cristo. Y a ver, vamos a Hebreos en ese orden. Hebreos. Sí, en el 6, vamos, en el 6, ahí está. Fíjense. Entonces, vamos a ver, y ahora vamos a continuar con lo que nos dice en el orden del libro, ¿no? Dice, dice arrepentimiento de obras muertas. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Arrepentimiento de obras muertas. La parte fundamental del Evangelio, pues es el arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no te puedes convertir. Yo les voy a ir dando aquí unas citas para que lo podamos ir viendo y lo podamos ver también en 2 lecciones, pero sí es bien importante. Fíjense, a veces no hay revelación porque no hay arrepentimiento. Entonces la gente que no se ha arrepentido de cosas en su vida, se está negando a recibir la revelación de la palabra de Dios. A veces hasta Dios se la niega, ¿no? Dice el Salmo, un corazón contrito y humillado no despreciará al Señor. Los que estudiamos o las que vimos todo el tabernáculo, dichas de todo el tabernáculo, bueno, ustedes también han estudiado algo del tabernáculo, en donde está la comunión con el Señor del tabernáculo, en el lugar santísimo. Pero para pasar al lugar santísimo hay que pasar por todo lo demás. Por la puerta, el atrio, el lugar santo. Hay que cumplir con todos esos elementos para que podamos estar en la presencia del Señor. Uno de esos elementos, así de sencillo, en el atrio, ¿qué es el atrio? El patio. O sea, ni siquiera es el tabernáculo como tal, bueno, el lugar donde desciende Dios y se mueve su presencia. Es afuera, el patio. Y en el patio está el altar de bronce. ¿El altar de bronce para qué era? ¿Te acuerdas? ¿Qué se ponía en el altar de bronce? Se ponía el sacrificio. Ahí ponían al animalito y lo ponían con fuego. Eso para nosotros, ¿qué representa? Quemar nuestro yo, nuestra carne. Y eso implica humillarme delante del Señor. Eso implica arrepentirme. Eso implica que suelte todo el viejo hombre y que yo confiese delante de Dios lo que soy. Entonces, cuando la persona no ha pasado por el altar de bronce, pues no puede entrar en el lugar santo y menos al lugar santísimo. Entonces ese creyente no va a experimentar la presencia de Dios. Por eso hay muchos creyentes que no experimentan la presencia de Dios. O sea, sí creen, tienen la fe, conocen, van, vienen, pero no han experimentado la presencia de Dios. ¿Por qué no la han experimentado? Porque no se han rendido al Señor. Porque no se han rendido, no han entendido su viejo hombre, no han aceptado quiénes han sido y quiénes siguen siendo. No se han humillado ante el Señor. Es algo bien difícil, se dice bien bonito. No, sí, es que hay que humillarse al Señor. Sí, pero mucho creyente no se ha doblegado ante el Señor. No se ha doblegado. Es una cosa bien... La humillación ante el Señor es voluntaria. No es a fuerza. No es manita de puerco. No es, órale, a ver, afloja, confiésate, papá, así, no te hagas, no. Y el Señor, yo aquí estoy. Entonces la humillación es un acto voluntario que tiene que hacer el creyente. Entonces, mientras el creyente no se quiera humillar ante el Señor por propia voluntad, para arrepentirse, primero para que se arrepienta debe de tener la convicción de lo que se tiene que arrepentir. Entonces mucho creyente no se ha arrepentido porque no tiene convicción de lo que ha hecho. Vive justificado. Mucho creyente, fíjense en lo que les dice, mucho creyente vive justificado de lo que ha hecho en toda su vida
o lo que puedes seguir haciendo como creyente, y esas justificaciones le impiden arrepentirse. Siempre, no, es que esto, o lo hice por esto, lo hice por lo otro, lo hice por aquello, no, yo estoy bien, yo estaba bien. Soberbia, ¿no? Es una característica principal. Todo lo que es lo que va en contra del arrepentimiento, la humildad, la humillación, es la soberbia y sus propias características de la soberbia. La soberbia es: yo creo que estoy bien, yo creo que lo estoy haciendo bien, yo creo que sé más que los demás, yo voy más adelantado, yo sé más esto. Es todo lo contrario, altivez de corazón, de espíritu. Es todo lo contrario a la humillación y a la humildad. Entonces, en el Salmo dice: un corazón contrito y humillado no despreciará el Señor. Pero les repito, es un acto voluntario. Entonces a veces el Espíritu Santo, a veces como ministros, o a veces el Espíritu Santo a gente cercana a nosotros, nos puede revelar la condición espiritual de alguien. Y hasta el Espíritu de Dios te puede estar hablando, diciendo: mira, aquí estás mal, mira, esto estás mal. Pero no nos queremos doblegar por nuestra propia voluntad. Dios es tan bueno, misericordioso, y entiende que a veces no queremos entender, y entonces sí nos hace manita de puerco. Dice: no te quieres humillar solito, hijo, te voy a ir encaminando para quebrantarte. ¿Con qué? Pues con algún problema. Porque tienes altivez de espíritu. Entonces no te quieres doblegar tú, entonces te voy a... No va a venir Dios a hacerte manita de puerco, pero sí te va medio a poner en el camino donde por tus propios actos vas a tener que doblegarte, porque Dios no tienta a nadie. Dios no tienta a nadie, ni Dios pone tentaciones ni castigos. Es uno mismo con las consecuencias de sus actos. Que Dios dice: mi hijo, vas a empezar a experimentar las consecuencias de lo que has hecho tú. Y eso te va a venir como un problema. Eso te va a empezar a causar un problema en tu propia vida. Y voy a permitir que mediante tu problema que tienes, tu forma de ser, tu manera de ser, tu falta de arrepentimiento, te doblegues. Por eso le digo: Dios es bueno, misericordioso. Y dices: híjole, ¿no quieres por las buenas? Pues va a ser por las malas. Dice: el arrepentimiento no es un tema popular, pero es esencial en la vida de la vida cristiana. La palabra de Dios nos enseña que el arrepentimiento procede al perdón de los pecados. Vamos a Hechos 2:28. Hechos 2:38, perdón. El libro de los Hechos 2:38 nos dice así. Dice así: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Otra vez, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué? Sanidad. Para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces el arrepentimiento como tal me lleva al perdón de mis pecados. Ayer hablábamos, pues estaba platicando acá con la hermana. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y Judas? Pedro se arrepintió, sintió feo. Dice que lloró amargamente, ¿no? Por ahí, búscate, siervo. Búscate la parte donde Pedro lloró. Pero dice Pedro lloró amargamente. Judas sintió feo, dijo: me pasé de listo. A ver, ¿qué dice? Mateo 26. 75. A ver, vamos rápido ahí. Mateo 26, 75. Dice así: entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Ahí está, me acuerdo claramente que dice: lloró amargamente. Entonces, pero se arrepintió. O sea, le dio tristeza en su corazón, en su espíritu. Entonces se arrepintió, y eso le llevó a un perdón verdadero de parte del Señor. O sea, si hubo un arrepentimiento, ¿no? Como nos dice aquí, ¿sí? Ya se arrepintió, le dolió. Y a Judas no. Judas sintió feo, ¿no? Sintió feo. Entonces digo: no, me pasé de listo. Hasta quiso como acomodarla, ¿no? O sea, como que la quiso acomodar. Como dijo: no, ahí está la lana y no sé qué. Dijo: no, ahora la bebes o la derramas, Juditas. Y ñénguele, pues tan gacho fue. Además también nos dice que era del maligno, ¿no? O sea, Judas era del maligno. Y el maligno no tiene perdón. Si entendemos, Satanás no tiene perdón. Entonces, como ya no tenía
perdón, pues también tenía que cumplirse en él el traidor, ¿no? Hay para los que consideren la parte de la traición, que sí es una cosa bien fea, ¿no? Que lo consideremos también que al Señor lo traicionaron. También Pedro lo traicionó de alguna manera, sí lo traicionó, porque le había dado su promesa. No, yo, Señor, y cuando estemos ahí vas a ver que yo, y que aquí salgo por delante, y y a la hora de los trancazos, pues sí lo traicionó, hasta dijo, no, yo ni lo conozco. Ahí tengo un video en mi canal, véanlo, que dice, no conozco al hombre. Pues lo identificaron, ¿no? Le dice, no, no te hagas, tú eres igualito, hasta dice amén, aleluyita, te vistes como él, hablas como él, tú eres de ellos. No, yo ni lo conozco, yo iba pasando. Y se dio cuenta, se arrepintió. Sí, Jesús dijo que sin arrepentimiento el hombre perecería de sus pecados. Lucas 13, 3. Vamos a ir viendo varios pasajes. Lucas 13, 3. Dice así, os digo, no antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. La versión Kadosh dice, les digo que no, antes bien, a menos que se vuelvan a Yahweh de sus pecados, todos morirán como ellos murieron. Vamos a leer un poquito antes el contexto del pasaje. De hecho, el pasaje se llama así, ¿no? Si vemos Lucas 13:1, dice, arrepentíos o pereceréis. Entonces, el que no se arrepiente, hasta el apellido se le cambia. Dice, en el Salmo, ¿no? En el Salmo dice, Pérez serás. Entonces ya se dejó, ahora se apellida Pérez. Pérez serás. El que no se arrepiente se cambia el apellido, dice Pérez, ¿no? Pérez serás. Ahorita les voy, ¿no me creen? Ahorita les voy a enseñar, fíjense. Pero vamos a leer este primero. Dice, arrepentíos o pereceréis. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O sea, para el Señor es igual todo, ¿sí? Todo el pecado, chico, grande, todo es pecado. Y el que no se arrepiente va a morir. Entonces, fíjense, aquí hay una cosa del poder del sacrificio de Cristo, que las personas ya cuando entendimos el poder del sacrificio de Jesucristo nuestro Señor, entendemos que su sangre vale por cualquier pecado, menos por la blasfemia al Espíritu Santo, ¿no? Pero vale por cualquier pecado, vale por una mentira, vale por un asesinato, sí. Entonces la gente religiosa, hablo religiosa porque no son espirituales. No son espirituales porque el Espíritu de Dios no se mueve en ellos para revelarles el significado de la palabra, pero a lo mejor conocen preceptos bíblicos, a eso me refiero con religiosos, conocen dogmas, ¿no? Lineamientos, pero no hay una revelación del Espíritu Santo. Entonces esa gente tiende a juzgar trabajo que es de Dios, ¿no? El juicio es de Dios, el hombre no. Bueno, aquí en la tierra hay juicios, ¿no? O sea, hay unas leyes que el Señor nos estableció para que vivamos en orden, pero después de la vida hay otra vida. Entonces, a lo mejor aquí en la tierra, pues si alguien cometió una infracción, un delito, pues lo tiene que pagar, ¿no? Entre los hombres. Pero, ¿qué tal si alguien asesinó, o sea, cometió homicidios y pecados de este tipo, delitos de este tipo? ¿No merece, la sangre de Cristo no vale por esos pecados? Sí. Entonces a veces la gente dice, no, pues es que mató, es que hizo esto, secuestró, o hacía tal, o se portaba mal. Ay, ¿cómo Dios lo va a perdonar? ¿Qué tiene que tener esa persona para que el Señor lo perdone? A un arrepentimiento genuino. A ver, miren, vamos Vamos al libro de los Salmos. A ver si, espérenme tantito, porque va a ser. Dice así, dice así, porque
porque para siempre se olvidó. Salmo 1. Porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Aquí está aire, se convierte en Pérez. Bueno, aquí nos habla, ¿no? Del malo. ¿Cuál? Salmos 1, 6. Porque Adonai conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿No? Es más o menos lo que nos estamos leyendo de Lucas 13. Sí, ahora vamos, fíjense, significado de arrepentimiento. Esa es una parte bien importante de la cuestión de obras muertas, ¿no? Arrepentimiento. Uno de las traducciones para arrepentimiento, como se usa en el Antiguo Testamento, es la palabra dolor. Dolor. Vamos a Génesis 6:6. Dice así: y se arrepintió Adonai de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Dice, y se arrepintió el Señor. Génesis 6:6, ¿de qué habla? De la maldad y de luego que viene el juicio, ¿no? Viene el juicio por agua, el diluvio, ¿no? Es el juicio que hay por agua. Pero aquí dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra. ¿Y qué dice? Se enojó, se puso furioso el Señor, dijo, a ver, me tienen harto ya, hijos de almas de estas pecados. Dice que le dolió en su corazón. Le dolió en su corazón. La versión Kadosh dice así: Yahweh lo llevó al corazón que él había hecho al hombre sobre la tierra y lo ponderó profundamente. A ver, vamos a ver la nueva traducción viviente. Nos dice así, no, traducción viviente, dice así: entonces el Señor lamentó haber creado, este se asemeja más a la Reina Valera. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haberlo puesto sobre la tierra, se le partió el corazón. Lenguaje actual: se puso muy triste de haberlos hecho y lamentó haberlos puesto en la tierra. Y bueno, entonces nos regresamos a la Reina Valera, dice que le dolió al Señor, dice se arrepintió el Señor de haberlos creado, ¿sí? Ahora, ¿será lo mismo el arrepentimiento, ese arrepentimiento de Dios, que el arrepentimiento que tiene un pecador? No, no, no. Aquí más bien le pesó al Señor, le causó una tristeza y y de algo que él no hizo. O sea, él no hizo la maldad, él puso a los hombres, que estos hombres hicieron la maldad. Y al pecador, ¿de qué se tiene que arrepentir? De sus cosas que hace, de sus pecados. Entonces no es el mismo arrepentimiento, pero sí tiene que ver con con que le dolió, ¿sí? Otro significado es apartarse de arrepentimiento. En Ezequiel 14:6 nos dice así. Ezequiel 14:6 dice así: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Adonai el Señor: convertíos y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Dice en la Kadosh: a los israelitas les dirás de mi parte, dejen ya de hacer lo malo, abandonen a sus ídolos y vuelvan a obedecerme. ¿Sí? Reina Valera dice: convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestros rostros de todas vuestras abominaciones. Entonces aquí el arrepentimiento está relacionado con apartarse, con alejarse, ¿no? ¿Sí? En el Nuevo Testamento, esa es la que vamos a estar viendo más, significa cambiar, eso es bien importante, arrepentimiento, cambiar de forma de pensar.
esa es la que con la que nos tenemos que quedar. Arrepentirse es cambiar de forma de pensar. Entonces, cuando alguien ya vemos que ya se arrepintió, ya no piensa igual sobre una forma de ser o una forma de actuar. Por ejemplo, yo les hablo de mí. No sé ustedes en qué ya hayan cambiado, ¿verdad? Pero yo hablo de mí. A lo mejor yo antes de conocer bien del Señor era muy mentiroso. Entonces siempre la llevo a la estrategia para acomodar las cosas. ¿Cuándo tiene uno que mentir? Pues cuando uno hace cosas malas, ¿no? Entonces vas a hacer una cosa mala y te tienes que cubrirla. ¿Cómo la cubres? Con una mentira. No, a lo mejor lo que hiciste no está relacionado con la mentira o con la verdad, sino es algo malo que hiciste. A lo mejor, pongo un ejemplo, te quedaste con el cambio de las tortillas, ¿no? O bueno, me quedé con el cambio de las tortillas. Y el cambio, no me lo dieron. Ahí está una mentira, ¿no? Ahí está una mentira. Luego que vaya le voy a reclamar. No, pero fue en la otra tortillería. Otra mentira, ¿no? A ver, dime en cuál, vamos. Ah, pero estaba otra persona, no estaba esta. Otra mentira. Ahora tienes que las mentiras se vuelven una bola de nieve. Entonces empiezas a hacer y hasta a veces ya, pues las maquinas, ¿no? Y ya te anticipas, dice, voy a decir esto. Híjole, y si me preguntan, pues digo esto, ¿no? O sea, es la manera de vivir del mentiroso. Entonces, yo en mi caso, cuando me convertí al Señor, cambió mi forma de pensar respecto a lo que es la verdad. Entendí que la verdad me hace libre, entendí que la verdad va a prevalecer, entendí que con la verdad honro a Dios, ¿no? Y entendí que la mentira es un pecado. Entonces dije, no, yo no quiero vivir en pecado. Algo tan sencillo que por lo regular nos enseñan que la mentira que cubre algo, ¿cómo se le llama? Mentira piadosa. Es una mentirita blanca. Es una mentirita. ¿Qué prefieres, la verdad que te lastime? O una mentirita ahí para que no sientas tan feo. Mentira es mentira, mi chavo. Ponle el nombre que quieras. Mentira es mentira. Entonces yo entendí eso. Y mi pensamiento respecto a la verdad y la mentira cambió mi manera de pensar. Y yo dije, no. Entonces ya. Siempre traté en mi vida en general, no van a creer que yo era el Joker o una cosa así. No. Trataba de conducirme con honestidad y con rectitud en mi vida. Pero pues de repente haces algo que no, y pues lo tienes que cubrir. ¿Con qué lo cubres? Con una mentira. Es que llegaste tarde a la junta, se me ponchó la llanta. Entonces es un clásico. Ese es un clásico en las reuniones de trabajo. Luego me acuerdo que un compañero asesor en la compañía de seguros, un día llegamos tarde a una reunión, y me dice, mira, ven, agarra la llanta, y le hace así, ahora remángate. No, jefe, es que llegamos tarde porque nos ponchó la llanta, mire. Dije, este sabe más. Dije, este sí se la sabe. Dije, este va más adelantado que yo. Bueno, estaba diciendo mentiras. Entonces ya después dije, no, cambió mi manera de pensar de un tema. Ese es el concepto que nos vamos a quedar, porque es el que tiene que ver con la parte del Nuevo Testamento, de la palabra, vamos a anotarla, la palabra arrepentíos. Vamos al versículo que les decía, Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hechos 3:19. Fíjense cómo nos dice, o sea, nos habla aquí de que haces una cosa y como consecuencia vas a tener otra. Deuteronomio, esa anótenla ahí de tarea, Deuteronomio 28, nos habla bendiciones de la obediencia y consecuencias de la desobediencia. 28, esa anótenla nada más, anótenla, pero la menciono. ¿Por qué? Porque ahí haces una cosa y vas a tener una consecuencia. Obedeces, eres bendecido. Y hasta el otro se llama consecuencias de la desobediencia. Desobedeces y tienes tu pago. Obedeces, tienes tu paga. Desobedeces, tienes tu pago. Y aquí es más específico esta parte del arrepentimiento y el perdón. Vamos a leerlo en Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos. Nos hace dos cosas, arrepiéntete y conviértete, para que sean borrados vuestros pecados.
para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La mayoría. A ver, vamos a ver otra versión. La traducción lenguaje actual dice así: por eso dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho, les dará nuevas fuerzas. Fíjense, este está, no se parece mucho, me refiero en el significado, pero me gusta el significado en el sentido de que dice, Dios olvidará todo lo malo y te dará nuevas fuerzas. Entonces a veces se acaban las fuerzas por causa del pecado y de la falta de arrepentimiento. Las fuerzas físicas, emocionales, espirituales, se acaban, te agotas, porque no te has arrepentido. El Salmo dice, mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Entonces causa de la enfermedad, del agotamiento, del pensamiento, del no tengo fuerza, es que el pecado. El pecado agota a la persona. Vamos aquí en la nueva traducción viviente. Ahora pues arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios para que sus pecados sean borrados. La versión Kadosh dice así. Dice, por tanto, arrepiéntanse y vuélvanse a Yahweh para que sus pecados sean borrados. Me regreso a la traducción, a la Reina Valera. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. ¿Borrados de dónde? Vimos una vez lo de los libros, ¿se acuerdan? Es el libro de la vida y y los libros. ¿Cuál quedamos que eran los otros libros? En Apocalipsis dice, se abrieron los libros y el libro. No es la Biblia, de las obras. Dice, y se abrió el libro. Dice, y se abrieron los libros y el libro. De las obras, dice el libro de las obras. Y luego el libro del Cordero. Entonces cada uno de nosotros tenemos un libro delante de Dios, donde está anotado todo lo que hicimos. Y luego hay un concentrado, que es el libro de la vida del Cordero. ¿Quién está anotado ahí? ¿Quién está anotado ahí? Los que nos convertimos a Cristo. En cuanto nos convertimos a Cristo, el Señor agarra y manda poner nuestro nombre con tintero celestial. El libro de la vida o el libro del Cordero. El libro de la vida, ahí está. Dice, ahí está, es el libro del Cordero, el libro de la vida. Todo el que se arrepiente genuinamente, o sea, cuando ustedes se convirtieron, ustedes y yo, y todo el que esté escuchando, cuando se convirtió a Jesucristo, ya lo hemos visto, pasaron muchas cosas que a lo mejor no se dieron cuenta. Pero tantas cosas pasan que ¿qué hace Dios cuando alguien se arrepiente? Lo dice en la Escritura. A ver, ¿quién me dice? Tanto es lo que pasa, o sea, nosotros no vemos. Nomás decimos, no, sí creo en el Señor como mi Salvador. Y dice Romanos 10:10 que si crees en tu corazón y confiesas con tu boca, serás algo. Y ya, ¿no? Decimos, sí, sentimos algo bonito. A lo mejor alguien llora, se estremece. A lo mejor hasta si hay una liberación o algo. Nos quedamos cortos con lo que verdaderamente pasa. O sea, con lo que verdaderamente pasa cuando alguien se convierte. Pero tanto es lo que pasa que qué es lo que hace Dios en el cielo cuando alguien se arrepiente. Lo dice la Escritura, dice, hay fiesta en los cielos cuando alguien se arrepiente. Hay fiesta. O sea, lo importante que es que alguien se arrepienta cuando recibe a Cristo. Lo importante que es que cuando alguien se convierte, Dios hace fiesta en los cielos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo será esa fiesta que hace Dios cuando alguien se arrepiente? ¿Cómo será ese guateque celestial que Dios hace? Dice Dios, dice, bueno, hay fiesta en los cielos, pero están glorificando el nombre del Señor. Está alegre el Señor. Yo creo que está alegre el Padre. Se alegra el Padre, ¿por qué? Porque sus hijos, o ese hijo, se había perdido. Lo le vimos en el sábado. El sábado hablamos del hijo pródigo. ¿Se acuerdan cómo el hijo pródigo fue? Y andaba allá en medio de los cerdos. Y cuando regresa, dice que el padre, ¿qué hizo? ¿Pero qué hizo el padre? Hizo fiesta. Lo recibió, hizo un guateque, ¿no? No mandó a matar animal. Dijo, traigan fiesta, vamos a matar el borrego. Y vístanlo, cámbienle, pónganle sandalias. O sea, hizo una fiesta. Porque dice, este era mi hijo perdido y ya regresó. Es una simbología o analogía de lo que pasa en los cielos. Este hijo pródigo, ¿por qué regresó?
Sí, dice, mi hijo estaba, yo creí que estaba muerto en vida, dice, estaba muerto y regresó. O sea, el padre dijo, ya está muerto. Para nosotros antes de recibir a Cristo estamos muertos. ¿Qué tipo de muerte tenemos antes de recibir a Cristo? Muerte espiritual. Estamos vivos, con alma, con emociones, con pensamientos, con sentimientos, pero espiritualmente vivos. Entonces imagínense que dice el padre, este era mi hijo que estaba muerto y ha vuelto a la vida, ha regresado a casa. O sea, él ya nos ve que regresamos, porque él dice, ya regresaste, vas a tener, bueno, tu caminar, tu restaurar y bla, 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 pero ya regresaste a la casa. Entonces el Señor hace una fiesta. Se pone alegre el Padre. En la analogía, en lo que vimos en los evangelios, el Padre es el que hace la fiesta. Él es el que está contento, ¿no? Dice, tráete a tus amigos, tráete todo esto, tráete a todos, vamos a hacer guateque. Es el Padre el que está alegre. ¿Se habían puesto a pensar en eso? Bueno, pues ahí nomás, para que se den cuenta todo lo que pasa cuando alguien se arrepiente. Entonces ese arrepentimiento, ¿qué le da a la persona según lo que aquí estamos viendo? Dice, le da... dice borrados. En esa parte fue sanidad. Nos quedamos en eso, dice borrados. Porque en esos pecados, ¿en dónde estaban? En un libro, escritas nuestros pecados. Entonces cuando alguien se arrepiente, con la tinta celestial, se borran nuestros pecados. Que no es con la tinta celestial, es con la sangre de Cristo. Con la sangre de Cristo se borran nuestros pecados, ¿no? Entonces pasa eso, dice, se borran nuestros pecados. ¿Y qué otra cosa nos da el Señor? Dice, para que vengan de la presencia del Señor, ¿qué dice? Tiempos, paz, venga paz a tu vida. Entonces cuando alguien vive en pecado, la pasa duro, la pasa difícil, cuando no se ha arrepentido, me refiero. Cuando alguien no se ha arrepentido, por eso al principio hablamos de la soberbia. Soberbia le cuesta trabajo arrepentirse. Entonces va a pasar cosas duras en su vida. La pasa difícil. Ya cuando alguien se humilla y dice, no, sí, la regué, Señor, como el hijo pródigo. Ya tuvo que estar ahí, viendo ahí, dijo, yo quisiera yo comer esto. Ya la pasó dura, dijo, no, mejor me regreso, ya la regué. Voy a llegar con mi cara. Pónganse en ese lugar. A mí muchas cosas pues, me gusta leerlas varias veces. La vez cuando yo estudié esto, la primera vez, me ponía yo en el lugar del hijo pródigo. Y así como digo, luego yo dije, voy a ir con mi cara de idiota. Otra vez ya llegó este mes. Como dice el chavo, vuelve el perro, ¿cómo dice? Vuelve el perro arrepentido, con la cola entre las patas. O sea, imagínate a alguien soberbio. Ni de chiste regresa, ¿eh? No, prefiero morirme de hambre que humillarme con mi cara de idiota, decir a que se burlen de mí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, que muy salsa. ¿Y la lana? ¿Ya te la gastaste? El hambre me tira, pero el orgullo me levanta. ¿No es una frase de la gente soberbia? No, ahorita aquí encuentro trabajo, vas a ver. Esto si no me mata, me hace más fuerte. Y de aquí para arriba, y de aquí me levanto. Es más, voy a ser el señor de aquí, de estas granjas donde yo... Ahí está. Entonces la persona, por eso la humillación es bien costosa. 7 veces me caigo, 7 veces me levanto. 7 veces me caigo, 7 veces. Bueno, pues ahí agarran hasta la palabra, ¿no? O sea, agarran hasta el pasaje bíblico, ¿no? Dicen, 7 veces me caigo, pues 7 veces me levanto, ¿no? Entonces es bien difícil, por eso cuando yo veía me ponía en el lugar de acuerdo a mi forma de ser, ¿no? Dice, imagínate que estuviera yo ahí, que voy a tener que regresar con mi cara de idiota. Así yo decía, ¿no? Cuando yo pensaba con mi cara de tarado, decir, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué? No, que muy gallo, que yo, denme la lana y que yo la gasto. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste sin nada? Pues no eres el hijo del bueno y que me van a hacer me harían burla. No, quién sabe, yo ni regresaba, mano, y regresaba disfrazado. Entonces imagínense lo que se tuvo que humillar, ¿no? O lo que nos tenemos cuando nos humillamos delante del Señor para pedirle primeramente a Él perdón por algo, pues luego está bien difícil. Ahora, imagínense que nos tengamos que humillar para pedirle perdón a alguien que le hicimos un daño o un mal, está más. Si no lo podemos hacer con Dios, no, pues está más cañón hacerlo con alguien. En los evangelios, ¿qué dice el Señor? Antes, lo mencioné el sábado, antes que vayas y entregues tu ofrenda, cuando le dice antes de que vengas al atrio, cuando le dice al altar,
cuando en el caso dice cuando iba a dar su diezmo o su ofrenda, ¿qué le manda a hacer? Dice, ve y ponte a cuentas con tu hermano, antes de que vengas. ¿Para qué? Todo lo que yo hago, tengo que tener una conducta o una manera de vivir de arrepentimiento continuo. Entonces estoy peleado con mi hermano y no me he arrepentido ni me he puesto a cuentas, a lo mejor le falté al respeto, lo herí, lo lastimé, lo X, y no me he puesto a cuentas, pero llego y de acá, bueno, no, yo diezmo y ofrendo y canto y alabo y doy clase y no sé qué, y el Señor, ay, guácala. Mejor, pues sí, dice el Señor, guácala, dice, no, mejor ve y arrepiéntete, yo no quiero nada tuyo. Esa es la verdad. Dice, ay, no, yo no quiero ni tus cantos ni nada. Yo aprendí eso, porque siempre tiene que uno que estar ahí arrepentido, o sea, y más cuando uno, pues el Señor nos pone a chambear en la ministrada de algo. Todo el tiempo tienes que estar ahí viendo, uy, no, me pongo a cuentas con el Señor, no, pues yo ando uno viendo a dónde. Entonces así el hijo pródigo se tuvo que arrepentir, pero viene, si vamos, vamos a ver el beneficio. ¿Qué dice aquí? Número 1, mis pecados son borrados. Cuando entiendo que voy a dar cuenta por todo lo que hice, entonces ya me aprendo a arrepentir. Porque cuando digo, no, pues qué pasa, no pasó nada, una canita al aire, pues una mentirita, o un cambiecito, o algo así. No pasa nada, ya no lo vuelvo a hacer. Pero cuando entiendo que todo lo que he hecho está el Señor lleva la cuenta, ya entonces ya me dice, no manches, ya. Es como si tuvieras como si pidieras prestado al banco. Y dices, no manches, ya debo un montón. O sea, ya cuando tienes conciencia de las finanzas, del dinero, pues dices, no manches, ya debo un montón, no, ya no quiero pedir prestado, ¿no? O sea, ya haces conciencia, no, mejor empiezo a pagar, porque va a pasar, no, si no pago ahorita, en el caso de una tarjeta de crédito. No, mejor la liquido porque el pago, no, pues el mínimo. No, pues nomás yo el otro mes voy a estar pague y pague la renta de la tarjeta. No, mejor ya no pido y empiezo a liquidar. Cuando hacemos conciencia de lo que significa que todo lo que hacemos lo tiene anotado el Señor, entonces ya me pesa. Digo, no, ya no, esto ya no, ya mejor ya muere. Perdóname, Señor. Cuando hago conciencia de que mis pecados están anotados en un libro, entonces ya me empiezo a arrepentir. Entonces aquí viene un beneficio. Dice, mis pecados son borrados. Y aparte de eso, dice, vendrán tiempos de ¿qué? De refrigerio. ¿De parte de quién? Dice, de parte del Señor. Eso es lo que no aprendemos también a ver, porque a veces esperamos un beneficio entre nosotros como personas del pedir perdón o de otorgar el perdón. No, yo que yo no creo que merezca que yo le pida perdón. O yo no le voy a dar el perdón, ¿para qué? No, chicas. Pero todo lo que va a venir, los beneficios vienen de parte de Dios. Y entonces estamos esperando a que haya una recompensa humana de arrepentirse y de pedir perdón. Dice Dios, no vas a tener recompensa ahí, ¿eh? La recompensa yo te la voy a dar. ¿Qué es? Aquí dice que es tiempos de ¿qué? De refrigerio, de paz. Va a venir paz a tu vida, paz a tu alma. Les decía, miren, vamos al Salmo. En el Salmo, aquí está. Salmo 30. Cuando una persona dice, cuando dicen, yo no puedo perdonarte, pero que te perdone. Ah, sí, ese es un clásico. Ay, yo no puedo perdonarte, que te perdone Diosito, yo no. No, pues si la persona se arrepiente, Dios lo perdona. Aunque tú no lo quieras perdonar, el otro puede estarse muinado, lo malo es para que no perdona. Y a veces pensamos que le hacemos un daño a alguien cuando no lo perdonamos. Y el daño nos lo hacemos nosotros. Sí, o sea, pensamos, no lo voy a perdonar para que sufra. Y a lo mejor la persona ya se arrepintió con Dios. Ya él está libre. Ya es libre, ya anda bien concha, bien campeón. Ya se arrepintió, pero yo no lo quiero perdonar. Y pienso que le voy a hacer un mal. No lo voy a perdonar, para que sufra. No, el otro ya hasta se fue. Ya hasta tiene otra. O ya tiene otro trabajo o ya tiene otro. Y me dejó aquí, no sé qué, aquí en el altar, ¿no? Me dejó aquí en el altar con todos los invitados. Y ya la otra ya hasta se casó con otro, ¿no? O al revés, ya se casó con otra, ya hasta tiene hijos y yo aquí me quedé amargado. ¿No? Así de un amiguito, un conocido, la dejó la mujer y el otro se fue allá a Timbuktu, ya, mira, y no sé qué. Y me dice, no, es que ya hasta tiene hijos. Le dije, ¿y tú qué? Ya te fuiste a vivir al monte. ¿Y qué pasó? ¿Qué hiciste? No, pues sí, está enojado con la vida. Y la otra, pues ya siguió su vida adelante. Salmo
32:3 dice, este es un caso en específico. De hecho, fíjense cómo se llama el Salmo. La dicha del perdón. Vamos a leerlo del 1 al 3 nada más. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto, ¿qué dice? Y cubierto su pecado. ¿Sí? Ay, ya me fui, ya me salí. Dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado, acuérdense que bienaventurado es bendecido, Bienaventurado es bendecido. Pero vamos a leerlo así textual. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad. Esta parte es bien importante. Y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Adonai, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Hasta aquí nos quedamos. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice antes en el 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Es lo contrario a lo que estábamos leyendo en el otro pasaje de Hechos. Dice, te arrepientes, confiesas y vienen tiempos de refrigerio. O sea, ¿qué es la solución a esto? O sea, el Salmo 32 nos dice, mientras callé, o sea, mientras no confesé mi pecado y me lo tuve aquí guardado, no. Cuando alguien lo confiesa es porque ya se arrepintió, a menos que lo agarren los judiciales y lo hagan confesar a tehuacanazos que se robó el bolillo. Pero cuando alguien por su propia voluntad dice, no, pues yo ¿quién fue? Yo fui. El clásico de la escuela. A ver, muchachos, tengan el valor civil de decir que, bueno, siempre decía, pues nadie tenía el valor civil de decir, ¿no? Bueno, pero cuando alguien tiene el valor de decir, sí, yo fui, discúlpame, perdóname, yo falté, yo pequé en esto, ya tiene el valor. Pero dice, mientras no lo hace, dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. O sea, hubo sufrimiento. Y están hablando aquí de algo físico, ¿no? Dice, mis huesos. Dolor, opresión, ¿no? Cansancio. O sea, pueden venir muchas cosas malas espirituales, opresiones y tormentos espirituales, emocionales. O sea, puede venir algo desde emocional, espiritual y hasta físico, por causa de no arrepentirse del pecado. Obviamente familiar, financiero, matrimonial, de todo. De todo puede haber por falta de arrepentimiento. Entonces Dios nos ofrece en el Nuevo Testamento la solución. Dice, arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Lo que leímos de Hechos 3:19. Para que sus pecados sean borrados y vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de paz. Aquí también está la respuesta en el Salmo, Dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesé 5, el versículo 5. Confesaré mis transgresiones a Adonai y tú perdonaste la maldad de mi pecado. O sea, le confieso al Señor y el Señor me perdona. ¿Sí? Nos habla otra parte bien importante por la cual muchas veces a la gente no se arrepiente. Dice en el versículo 2, y en cuyo espíritu no hay engaño. Entonces a Dios, versículo 2, la parte B del pecado, del versículo, perdón. Dice, lo leo todo el versículo. Bienaventurado el hombre a quien Adonai no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, alguien íntegro y transparente de parte de Dios. ¿Sí? Eso es la parte que cuando vimos lo del tabernáculo y vimos lo de la lámpara, hablamos de integridad. O sea, integridad no quiere decir que seas bueno, sino que seas transparente con Dios. Si pecaste, pecaste, y se llama pecado. No, Señor, pero es que no fue pecado, porque mira, si te fijas bien, ¿no? Si te fijas bien, pues yo iba así, pero, ay, hijo, se llama como se llama pecado. Ponle el nombre que quieras. Y a veces, siempre cuando tenemos espíritu de engaño, nos andamos justificando. Y la queremos acomodar de todas las maneras, con otro nombre, con otro color, con otro tamaño, para que no parezca severo delante de nosotros, delante de los demás y delante de Dios. Nos queremos justificar. ¿El espíritu engaño? Dice, muy espíritu no hay engaño. Entonces alguien íntegro dice sí. O sea, no es que sea descarado, pero sí prefiero ser íntegro delante de Dios. Sí pequé, hice esto, Señor. ¿Por qué? Pues porque me gustó, porque me gusta, porque lo quise hacer, porque se me metió el chamuco. O porque ahí estaba y dije, y ya lo hice. Es integridad.
A veces confundimos la integridad con ser buena onda, buena gente y brillar y todo. No, integridad es ser honesto y transparente delante de Dios, que lo que piensas, actúas y dices es lo mismo. Y, y la integridad nos ayuda para que cuando yo o esa persona comete un error, con honestidad y transparencia, lo confiese delante de Dios y delante de los hombres, ¿no? Entonces, delante de Dios, Señor, sí, pues yo cometí esa falta, Padre, ¿por qué? Pues, ¿qué te digo, Señor? Pues ahora sí que tú conoces mi corazón. Pues porque estaba enojado, porque pues, me alejé de ti, porque quise, porque se me antojó, porque lo que sea. Ahora sí que cada quien debe de saber por qué cometió cierto pecado. A veces hasta nos justificamos las razones por las que cometemos un pecado. Oye, ¿por qué le pegaste? No, pues es que me hizo enojar, Señor, pues se la merecía. No, pues si dice que dominio propio, ¿no? O sea, ¿por qué le pegaste? ¿Por qué hiciste esto? No, sí, Señor, pues es que, ay, Señor, hasta tú lo hubieras hecho. ¿No? Pues no, o sea, no justifiques tu pecado. ¿Por qué lo hiciste? ¿Hay justificación para pecar? No. ¿Por qué peca el hombre? Dice, por la concupiscencia que hay en vuestros corazones. O sea, por lo que hay en el corazón. Entonces siempre, ya vamos a terminar, la parte de vivir arrepentido todos los días es aceptar que uno tiene la culpa. Así. Si yo en mi vida entiendo que yo tengo la culpa de cualquier cosa mala que yo haya hecho, pues ya me arrepiento. Pero si vivo en una vida de justificación, jamás me voy a arrepentir. Jamás me voy a arrepentir. Siempre voy a encontrarle, es que fue por esto, fue por lo otro. O sea, para que uno mismo sea el que sea librado. Y por propia naturaleza, siempre queremos librarla, ¿sí o no? Siempre queremos salir lo menos raspado posible. Y una conducta humilde, genuina delante del Señor, con una manera distinta de pensar, que ya te arrepentiste, ya entiendes que tú eres el culpable. O sea, ya la gente dice, ya uno dice, yo soy el culpable. Nos ponemos en la posición que inmerecidamente tomó el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo tomó el lugar de culpable. Por eso dije inmerecidamente, Él no merecía ese lugar, pero lo tomó. Lo tomó y dijo, yo soy culpable. Sí, yo, a ver, pónganme en la cruz como si yo fuera el culpable. Es el lugar que Él tomó. Y es el lugar que nosotros merecemos. Fíjense, Él tomó uno que no le tocaba. Y nosotros nos toca y la queremos librar. ¿No? Dices, no, pues, pero tú sí fuiste. No, pero es que no sé qué, quién sabe cuándo. Mucho creyente. Bueno, eso ya es parte también relacionada con el espíritu de engaño. El Señor ya me perdonó. Pero ya le pediste perdón a tu hermano, a tu hermana, con quien cometiste cierta falta. No, pues a mí el Señor ya me perdonó. Sí, ya te perdonó, pero vamos a suponer un ejemplo, pero le viviste 10 años golpeando a tu hijo o a tu hija, o pegándole a tu esposa, o faltándole el respeto a tu esposo. Viviste cierto tiempo. Ah, pero ya me arrepentí, ya le pedí perdón al Señor. Pero ya le pediste perdón a tu esposa que maltrataste tanto tiempo, o que lo engañaste, o le hiciste, o le dijiste. Y mucho creyente se recarga nada más. Ya el Señor me perdonó, pero te tienes que poner a cuentas con la persona que dañaste. Y entonces a veces vivimos la consecuencia de esas acciones que hicimos. Y mientras no me ponga cuentas y pida perdón a la otra persona que dañé, pues va a haber un conflicto. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor le sembré desprecio, rencor, odio, algo va a pasar. Es que no me respeta, pues sí. ¿Por qué pasa si yo ya me arrepentí, ya le pedí perdón a Dios, pero no le has pedido perdón a Él, que fue el que dañaste? Y eso también cuesta a veces cuando hay soberbia. Por eso es bien difícil. Por eso es bien difícil con Dios, pues es más difícil aquí entre nosotros. ¿No? Vamos a ver un último pasaje y ya terminamos. ¿Sale? Entonces quédense con metanoia. Metanoia, sí les dije, ¿no? Ay, perdón. Vamos a regresar al versículo hebreo, Hechos 3:19, que es la traducción de griego para arrepentimiento. Metanoia.
Aquí en este pasaje, arrepentíos es metanoeo. En Hechos 3:19. Miren, les voy a dar, por ejemplo, un pasaje. Ajá, vamos a Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Sanidad. Mateo 3:8. Dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Fíjense, vamos a terminar ya nada más con esta definición. Vamos a ver la definición del diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Dice, los que puedan verlo, dice, de arrepentimiento es sustantivo. Dice, vienen varias definiciones. Dice, enmienda o corrección que se advierte en la composición y dibujo de los cuadros y pinturas. Ah, bueno, ese es sustantivo. Dice, aquí está, a ver, dice, manifiesta, dice arrepentimiento que manifiesta al reo en actos encaminados a disminuir o reparar el daño de un delito o a facilitar su castigo. Puede ser circunstancia atenuante. Esto es en la ley, en leyes. Bueno, fíjense, vamos a ver en el diccionario Strong, viene del griego, que ahí sí dice metanoia, el que les había dicho, ¿sí? Es el 3341, metanoia, del 3340. Dice compunción, por implicación, reversión. ¿Sí? ¿Sí me van siguiendo? Me siento bien compungido. Y viene del 3340. Si voy al 3340 es la misma que vimos de Hechos. Metanoeo. Dice pensar diferente. ¿Ya lo vieron? Mira, arrepentimiento, vayan al 3341 y luego dice DG 3340. ¿Sí? Ahora pícala al 3340 y te sale metanoeo. Sí, ¿cómo no? Nada más le picas una vez al 3340. Nada más pícale una. Ya. Ahí está. Metanoeo. ¿Qué dice? Pensar diferente. O después, es decir, reconsiderar. Moralmente, sentir compunción. Pero nos dice pensar diferente. ¿Sí? Entonces, ¿el arrepentimiento qué es? Pensar diferente. Ya cambió mi manera de pensar. Mientras la persona, miren, y ya con eso terminamos ahora sí. Muchas opresiones que tiene el creyente son por falta de arrepentimiento. Y una solución es para que la gente pueda ser libre de muchas cosas, se tiene que arrepentir. A veces ni siquiera hay que hacer guerra espiritual ni liberación, y a ver, suéltalo, Satanás, No, la persona se arrepiente y se le quitan opresiones. Aquí en el Antiguo Testamento, lo hablamos la semana pasada, me parece, ¿qué le venía a Saúl? Por haber sido rebelde contra Dios. Dice, un espíritu malo de parte del Señor lo atormentaba. Él no te... Fue después de cuando pecó. O sea, cuando se rebeló, sí, cuando desobedeció a Dios, dice que el Espíritu de Dios se apartó de él y que venía un espíritu malo de parte de Dios y lo atormentaba. Entonces la gente actualmente puede ser oprimida en algún área de su vida porque no se ha arrepentido. Entonces cuando la gente se arrepiente genuinamente y dice, sí, cierto, esto está mal. Ya cuando uno se quita la justificación, el que sí, pero tú también me hiciste, yo también hice, ya cuando se quita uno dice, sí, es mi culpa, yo lo hice, yo soy el culpable, Señor, aquí estoy yo. No busques a nadie más, ni fue ella, fui yo. Ya, Señor, yo fui, confieso, yo lo hice porque me gustó, por lo que ya uno cuando se desnuda delante del Señor, ¡pum!, se te pueden caer muchas cargas, opresiones, tormentas, hasta sanidades puede haber. El 80% de las sanidades y liberaciones son por cuando la gente se arrepiente genuinamente.
Ahora, cuando no se arrepiente, Satanás toma derechos legales para oprimir a la persona en cualquier área de su vida, en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en su físico, perdón, en su vida matrimonial, en su vida, en su casa, en su economía, en sus finanzas, hasta en el aprender la palabra, en muchísimas cosas, el demonio va tomando derechos legales por causa de que no se ha arrepentido. Si no te has arrepentido, presta para acá. No te has arrepentido, Caifás. No te has arrepentido, te voy a dar aquí. Y a veces Dios va permitiendo que seamos oprimidos. No, Dios no es malo, Dios nos castiga. Nos castigamos nosotros con nuestra falta de arrepentimiento. Entonces, por eso es bien importante vivir diariamente arrepentidos. Diariamente. Miren, si no entendemos que tenemos que vivir así, entonces ya dejo de sentir que necesito al Señor. Y cuando yo ya dejo de necesitar al Señor, entonces empiezo a hacer lo que se me da mi regalada gana. Cuando yo digo, no, pues necesito al Señor al diario, ¿por qué? Pues porque el diario la puedo regar, ¿no? Yo no sé ustedes, pero a mí durante años y años, después de que me convertí en el Señor, me seguía acordando de cosas que había hecho en mi vida. Me seguía acordando. Y ya me había convertido, ya iba a la iglesia y no sé qué, y aquí, allá. Y seguía teniendo sueños. Y me seguía acordando, no, sí es cierto. Y cuando me dice, no, hice esto, puta, no acababa. No acababa. Y me leía la palabra y entendía otra cosa. No, pues con razón estoy así. Y leía otra cosa. No, esto. No, yo también hacía eso. Puta, eso causa eso. Puta, pues con razón. Y así, Y dice, ¿cuándo voy a acabar? Pero por otra parte me daba gusto porque el Señor me mostraba. Y decía, bueno, el Señor me va librando poco a poco y me va limpiando de todas las cosas que hice. ¿Para qué? Para que yo me pueda arrepentir. No es de, me arrepiento por todas las cosas que he hecho, de las que me acuerdo y de las que no me acuerdo. No, hijo, pues ¿cómo te vas a arrepentir de algo que no te acuerdas? El objetivo es que te duela. Vimos que es compunción, ¿no? Que uno es compunción, que te duela. No a la forma, no a la manera que le dolió a Dios, lo que vimos de Génesis, sino que te duela lo que hiciste, que digas, no manches, ¿cómo pude haber hecho eso? Me pasé de listo, me pasé. Yo confieso, un día le tiré a mi primo un mueble en la cabeza. Le pedí perdón, le pedí perdón. Pero yo cuando estaba muy joven y me retó mi primo, o sea, no es una justificación, pero estaba así, trabajábamos juntos, cuando yo trabajaba con él, con el negocio de su papá, y entonces un día estábamos así, y me dice, que no me lo tiras, que no me lo tiras en la cara. No me lo tiras. Y yo le empecé, y no lo iba a hacer, pero me ganó el peso del mueble, y sabes que se lo tiro en la cabeza y que le abro la cabeza. Obviamente le pedí perdón después, ya hasta después de que me convertí un día lo vi y le dije, oye primo, perdóname, ¿te acuerdas de haberle? Perdóname. Me dijo, sí, no te preocupes. O sea, yo en ese momento le pedí disculpas, pero ya cuando me convertí en el Señor, le volví a pedir disculpas en Cristo. O sea, en Cristo ya le pedí, le dije, discúlpame, primo, me doy cuenta, y cómo pude haber hecho esa taradez. Yo, pues tenía 16, 15 años, pues que a cuenta, ¿no? ¿O qué? Porque tenía 15, ¿no cuenta? Entonces me arrepentí y le pedí perdón y así, muchas cosas. Y no, pues ya cuando ya sabía lo que hacía, ya cuenta. Y me tengo que arrepentir. Vamos a orar. Señor, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por este tiempo de clase, Dios Todopoderoso. Gracias porque mediante tu palabra, nos has explicado, Señor, por el poder de tu Santo Espíritu, algo, Señor, una pequeña porción, pero importante para el creyente de lo que significa arrepentirse. Que en este tiempo y en este momento, por tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús nuestro Señor, haya una manera de pensar diferente, haya un cambio de forma de pensar, que haya una compunción en nuestros espíritus, en nuestros corazones, y que podamos entender lo malo que hemos hecho, que te hemos ofendido, Señor, hemos ofendido al Señor Jesucristo, hemos ofendido al Espíritu Santo. Hemos ofendido también a otras personas, Señor. Que cada uno pueda escudriñar y entender a quién ha dañado, ofendido. Aunque la persona, Señor, no se haya enterado, pero probablemente le pudo haber causado un daño. Hoy en el nombre de Jesucristo que haya un cambio de forma de pensar para que nuestros pecados sean borrados con la sangre de Cristo. Que haya tiempos de refrigerio para aquel que se arrepiente.
que tu Santo Espíritu nos muestre de qué nos tenemos que ir arrepintiendo, Padre, sea de ayer, de antier, de años, incluso del hombre antiguo, del hombre viejo, Señor. Si bien nos has perdonado todo por la fe en Jesucristo nuestro Señor, sí es necesario que cada uno empiece a recordar, que el Espíritu Santo le empiece a recordar a cada quien quién fuimos. No solo para darte gloria, porque también, Señor, tu palabra nos habla del que más se le ha perdonado, más agradecido está. Por eso es necesario que podamos entender todo lo que nos perdonó el Padre. Y para entender todo lo que nos perdonó el Padre, hay que entender todo lo que hicimos, para que nos podamos arrepentir, para que podamos ver tu grandeza y todo lo que nos has perdonado. Que en este tiempo, en esta semana, Dios de la gloria, haya revelación, que vengan recuerdos de todas aquellas cosas que nos deben de causar una compunción y arrepentirnos delante de tu presencia. Te damos las gracias, Dios, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.